¿Sabías que todas las conductas tienen una creencia que la respalda? ¿Sabías además que la mayoría de las creencias que tenemos son inconscientes? Hoy te voy a enseñar herramientas de PNL para cambiar tus creencias limitantes. Mi nombre es Ana Laura Brito, yo soy trainer internacional de programación neurolingüística, PNL. Estudié con todos los creadores de la PNL, Richard Bandler, John Grinder y también el desarrollador de la PNL de tercera generación, Robert Dilts. Y estoy formada en todas las fuentes de la PNL, hipnosis, el modelo sistémico y Gestalt. Así que hoy estamos acá para hablar de creencias limitantes. ¿Conocen la historia del hombre que se creía cadáver? ¿No? ¿Nunca la escucharon? Hay un hombre que se creía cadáver y que iba al médico diciéndole que él ya estaba muerto, que no entendía cómo podía ser que estuviera caminando y sintiendo por la vida porque él ya estaba muerto. Entonces, al médico ya lo había visto varias veces en su consultorio como con el mismo discurso y estaba como cansado, ¿no? Y le decía, pero mire, yo lo pellizco, los cadáveres no sienten. Y decía, bueno, yo siento algo levemente, debe ser mi espíritu el que está sintiendo. Y el médico le decía, no, bueno, mire, si yo a usted lo piso, usted siente. Bueno, sí, decía el hombre, pero yo realmente creo que como que siento poco, de hecho, y no, me parece que quizás es eso, el espíritu que está sintiendo. Entonces ya el médico no sabía cómo convencerlo al hombre de que no era un cadáver, de que estaba vivo. Y el hombre, imagínense, una persona que piensa que es un cadáver, estaba absolutamente deprimido, sin ningún sentido. Decía, bueno, ya está, como mi vida ya pasó, ahora simplemente tengo que aceptar lo que es ser un cadáver. Y entonces al médico se le ocurrió una manera de convencer a este paciente de que no era un cadáver. Hoy estamos acá para hablar de creencias limitantes, como les conté. ¿Qué saben de creencias? A ver, ¿qué creen? Hablando de creencias, ¿qué creen que puede tener que ver con las creencias? ¿La religión, por ejemplo? ¿La qué? Uy, muy buen tema. La religión es un tipo de creencias. Política, muy bueno, sí. ¿Qué? La crianza. La crianza, absolutamente. Los modelos primarios. ¿Qué? La educación, por supuesto. Bueno, yo vengo a hablarles, ¿a dónde apunto? Ahí va, ahí, no, acá. En primer lugar, la epistemología de la PNL. Los chicos que me miran desde allá de Argentina, mis alumnos del Practitioner, que está en curso ahora, ustedes saben que el Practitioner es el primer nivel de las certificaciones oficiales de PNL, que de hecho la nuestra la avala la ITA, que tiene sede en Londres, que está fundada por el co-creador de la PNL, John Grinder, junto a Michael Carroll y Carmen Bostic Sinclair. Ustedes saben que esto es una de las unidades que nosotros damos en el Practitioner, así que van a estar contentos porque de esto no hay material y ahora, a partir de esta clase, van a tener el material online. Así que gracias a ustedes, los chicos van a probablemente pasar el examen en este punto. Espero. Epistemología de la PNL. La epistemología es una rama de la filosofía que es la teoría del conocimiento, que lo que estudia es cómo conocemos los seres humanos, ¿sí? Entonces esta rama de la filosofía tiene varios abordajes, ¿no? Hay gente que dice una cosa sobre cómo conocemos, gente que dice otras, diferentes posturas. Nosotros en la PNL tenemos una postura absolutamente constructivista y esto significa que somos partidarios de que construimos nuestra propia realidad. ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que sí, porque si no, no estarían acá en Vía Lab, ¿no es cierto? Somos partidarios de que nosotros construimos nuestra propia realidad. Entonces, lo primero que tenemos es este cuadro. A ver, fijémonos. Estos son los 5 sentidos, ¿verdad? Tenemos nuestros 5 sentidos. Y nuestros 5 sentidos lo que hacen es captar la información del mundo externo. ¿Bien? Es decir, a través de los sentidos nosotros captamos información
que es filtrada. Yo no me voy a poner súper teórica y técnica en esto porque si no se nos va la hora, es toda una bolilla del programa de Practitioner, pero voy a hacerlo como bastante, lo más rápido que pueda en el sentido de lo que tiene que ver con las creencias. Los sentidos captan información del mundo exterior, pasan por un proceso de filtrado que es neurológico, porque ustedes saben que probablemente nosotros no tengamos la misma experiencia del mundo que un perro, ¿no? O que la que tendría un extraterrestre, ¿no? No, nosotros captamos la información gracias a que nuestros sentidos tienen ciertas características. Eso es absolutamente biológico, ¿sí? Entonces son filtros biológicos, neurológicos, que hacen que toda esta información sea filtrada, ¿sí? Voy a ir pasándolo medio así como en términos generales porque me encantaría ponerme a hablar más tiempo de esto, pero bueno, nos tenemos que quedar muchas horas. Lo que hace esta información es imprimirse en lo que se llama el primer acceso. El primer acceso es un mapa neurológico que nos da justamente eso, la impresión de la información captada por el mundo exterior. Entonces tiene características sensoriales, es decir, es cómo se imprime la experiencia de lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que siento a través del gusto y lo que siento a través del olfato, ¿sí? Entonces, toda esa información es captada en un mapa que es absolutamente sensorial. ¿Bien? Luego, toda esa información pasa nuevamente por nuevos filtros, que ahora no importa cómo se llaman a los fines del tema de creencias, y entonces generan un mapa lingüístico. Esos filtros son filtros lingüísticos. Es decir, de repente esta experiencia que nosotros tenemos adquiere un significado a través del lenguaje. De repente, justo hice un posteo de eso en mi Instagram, de repente no tengo ninguna explicación de lo que sucede hasta que se le adjudico significado a mi experiencia. Y entonces, a partir del significado que le adjudico a mi experiencia, tengo una conducta. Todo esto es lo que los conductistas llamaban, o llaman todavía, la caja negra, ¿sí? Que es básicamente digamos, tiene todo que ver con procesos inconscientes, ¿sí? La caja negra, que sería todo esto, son procesos inconscientes de filtrado de información, tanto sensorial como lingüística. Los chicos que están cursando el Practitioner deben estar chochos repasando esto que ustedes están escuchando en este momento. De repente, esta conducta, entonces, es el resultado de la experiencia, la información sensorial, que tiene un significado. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de epistemología cuando quiero hablar de creencias? Porque acá viene donde se generan las creencias. Las creencias se originan en el mapa lingüístico. Para todos aquellos detractores de la PNL que dicen que no tiene fuertes bases epistemológicas, acá está el cuadro y los invito a seguir consultándolo, porque realmente sí las tiene. Que sea científico no es otra cuestión, ¿no? Pero bases epistemológicas tiene. Y es esto, el constructivismo. De repente nosotros le adjudicamos el significado a nuestra experiencia. Y acá es donde aparecen nuestras creencias. Algo sucede, no significa nada, le adjudicamos significado, resulta en una conducta. Las creencias están acá, pero ojo, también tienen una doble vía, que es que afectan a los filtros de recepción de la información. Por ejemplo, los grandes temas de discriminación se originan en las creencias, pero entonces filtran de determinada manera la información que nosotros percibimos. O sea que es un camino circular. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Bien, entonces lo que estamos diciendo es, ojo al piojo, como diríamos en mi país, en Argentina, que las creencias no solamente afectan nuestro mapa lingüístico, nuestra comunicación interna y externa, sino también nuestra percepción. ¿Ustedes conocen la historia de los 4 minutos por milla? ¿Saben que antes del 1954 se creía que el ser humano era capaz de
correr, que un ser humano, por supuesto entrenado y atleta, era capaz de correr 4 minutos por milla. En el 54 vino Roger Bannister y rompió ese récord. ¿Qué hizo? ¿Desafió una creencia? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido esto? Desafió una creencia. Entonces, de repente, dentro de las 6 semanas después, y vayan linkeándolo con todo esto, dentro de las 6 semanas siguientes, vino un australiano, John Landy creo que era, y batió nuevamente ese récord por 1 segundo. Fíjense cómo nos condicionan nuestras creencias. Si de repente yo tengo una creencia y alguien la desafía, empiezo a desafiarla yo también. O si yo la desafío, empiezo a desafiar otras creencias. ¿Sí? La ciencia constantemente nos da este tipo de noticias, ¿no? De repente en un momento se creía que la Tierra era cuadrada. Entonces constantemente estamos teniendo que desafiar nuestras creencias y actualizar la imagen. ¿Cuál es la imagen? Acá, que tenemos del mundo. ¿Sí? Entonces nuestras creencias... y esta historia sigue porque dentro de los 9 años posteriores de estos récords se batió 200 veces más el récord. Entonces fíjense que esto tiene un sentido a un nivel inconsciente. Operamos a un nivel inconsciente con nuestras creencias. Cuando de repente notamos a partir de nuestros sentidos que algo rompe y va en contra de nuestras creencias, si somos lo suficientemente flexibles como para percibirlo, podemos empezar a actualizarlas. Ahora, esta es una gran palabra, flexibilidad. Quien no es flexible no actualiza sus creencias y está condenado a tener las mismas creencias toda su vida, ¿no? Lo cual es muy limitante. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Cómo vamos? ¿Estamos todos juntos? Muy bien. Les voy a... ¿Sigue? Ahí va. Les voy a... Sí. Disculpa que me interrumpa. Ningún... Al revés. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad, ¿no? Sí. Te digo, yo también estaba preguntando, en el caso de una persona, por ejemplo, que le cueste ser flexible, de repente tú que tienes conocimiento, experiencia, ¿qué se le puede... ¿En qué forma se le puede ayudar? Hoy... Puede tener más flexibilidad. Con respecto a las creencias, hoy te voy a dar esa respuesta. Okay. O por lo menos la que yo puedo darte, ¿no? No sé si la respuesta, mi respuesta, ¿no? Y la respuesta de la PNL, por supuesto, porque si hablamos de flexibilidad y creencias, esta es nuestra respuesta. Vamos tienen todos para escribir, ¿no? Bien. Vamos a escribir creencias que nos surjan sobre algún acontecimiento. Por ejemplo, no sé, hablamos, en mi país hablaríamos mucho de crisis económicas, no sé ustedes. La crisis es así porque, ¿no? O no hay trabajo porque, o es difícil porque. A ver, escriban. Lo que sea que se les venga en mente, la explicación. ¿Por qué? Fíjense, cualquier cosa que se les venga a la mente, ustedes digan, esto es así porque... ¿Lo tienen? Sí. Otro que diga, esto me pasa porque... Esto ya no tiene que ver con el mundo, sino conmigo. Esto me pasa a mí porque... Sí, los que están mirando en vivo del otro lado pueden jugar un poquito con nosotros, que eso estamos haciendo. Esto me pasa a mí porque... Y lo tercero, esto significa que... Esto significa que... ¿Qué significa? Puede tener que ver con lo anterior o no, como les venga. Naturalmente, dejen al inconsciente fluir en sus creencias, porque eso estamos haciendo. Quiero escucharlos. Ahí, mira, acá tenemos raudamente un micrófono para el que quiera hablar, así que quiero escucharlos. Algo que hayan escrito, que tengan ganas de compartir, por supuesto. ¿Nadie? ¿Están todavía pensando? Acá, tenemos varias, acá. Sí. ¿Cuál de las tres? Okay. La que quiera, o las tres o lo que quieras. Ya, la primera. Ahí va, con micrófono. Y ya, la primera. Dale. Aprobar cursos es fácil porque estudio. Es fácil porque estudio. Bien, eso es una creencia potenciadora. ¿Por qué? Porque a él lo expande en sus conductas, no lo limita. Claro. ¿Sí? Muy bien, buenísimo. ¿Otra?
Bien, bien. Me gusta que empecemos con creencias potenciadoras, que no todo es limitante. Igual decimos en PNL que cualquier creencia, incluso las potenciadoras, son limitantes. No en un sentido de funcionalidad, sino en un sentido teórico de que nos limita la percepción. ¿No? Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, ¿no? ¿Se acuerdan? La clásica frase de Henry Ford. Sí, alguien más. Por acá había alguien que quería compartir sus creencias. O algunas de ellas, o alguna. Por acá, en la segunda fila, ¿vos querías o no? ¿Te arrepentiste? ¿Me arrepentiste? ¿Sí? A ver, dale. Puede ser también igual de la primera. Lo que quieras. Esto es bello porque me produce felicidad. Bien. ¿Alguien escribió alguna limitante? No, nadie, ninguno tiene, acá ninguno de nosotros tenemos creencias limitantes. Por favor, eso le pasa a la gente de afuera. Acá hay una. Ah, dale, sí. Sí, por ejemplo, si saco malas notas en la universidad Ahí va. o tengo un ciclo que no es bueno, Significa... me va mal, me fue mal porque soy mediocre o soy perezosa o porque Muy no buena. estudio y no me esfuerzo. Muy buena. O sea, no que sea una buena creencia, sino que sea un buen ejemplo. No, muy bueno, la verdad, la creencia, no. Muy mala coach. No, muy buen ejemplo, quiero decir. Otra, por acá teníamos una más. Vamos a hablar de las creencias, cómo nos amplifican, nos expanden o nos limitan. Acá. Voy a hablar sobre la última. Dale. El miedo a las serpientes significa que tengo un trauma shock desde niña. Ok, muy buen ejemplo. Temas fobias. Ustedes saben que en la PNL tenemos una cura de fobias. Así que, interesados en inscribirse al Practitioner. No, igual no hay fecha de eso, no, pero es verdad, lo trabajamos en el Practitioner. A ver, vamos a hablar de las creencias. Las creencias son la generalización sobre cosas o eventos percibidos en el entorno. Vamos a ir desglosándola de a poquito. Que conecta nuestro sistema de valores y criterios con nuestra percepción de la realidad. Vamos a desglosar. Son generalizaciones. Es decir, de un evento, ¿se acuerdan? Acá. De un evento, o varios, pero no todos, porque si no serían generalizaciones, de algún evento, de repente generalizo, digamos, tengo un evento que percibo, lo imprimí acá, generalizo una creencia. Es decir, que de uno o algunos eventos genero justamente una generalización en la que yo creo que todos los episodios van a ser así. Entonces, son la generalización sobre... complicado está. Sobre cosas o eventos percibidos en el entorno, es decir, percibo a través de los sentidos. Recuerdan que dijimos antes la epistemología, el cuadrito de anterior, que conecta nuestro sistema de valores y criterios con nuestra percepción de la realidad. Es decir, toda creencia está sustentada por un valor. Atente acá con esta frase. Toda creencia está sustentada por un valor. Esto significa que yo tengo cierta escala de valores en mi vida que a veces son inconscientes y a veces hasta son contradictorios, porque puedo conscientemente tener un valor e inconscientemente tener otro. Y entonces a partir de ese valor genera una creencia. Vamos a hablar de las creencias limitantes que las chicas con tanta galla compartieron. Acá, la primera, el tema de la mediocridad, dijiste, ¿no? Bien, ¿cuál puede ser el valor que te puede estar haciendo decir eso? ¿Qué es lo que vos valorás con respecto a las notas que te sacás en la universidad? O sea, que valoro cómo. Claro, porque vos decís que ser mediocre, digamos, digamos ese rótulo es un juicio, ¿no? Y ese juicio viene a partir de una escala de valores. ¿Tiene sentido esto? Entonces, es un juicio. ¿Cuál es, como tu creencia, tu valor? ¿Qué es lo que vos valorás con respecto a las notas que te hace decir que cuando a alguien le va mal es mediocre? O sea, yo me refería a que eres, o sea, por ejemplo, eres mediocre porque no te levantas temprano o no te esfuerzas. Ahí va. Eso sería el disvalor, la de mediocridad. ¿Cuál sería el valor? El valor. ¿La autocrítica? La autocrítica, muy bueno, puede ser un valor, puede ser, yo le pregunto a ella porque es su caso, pero si lo abrimos para cada uno puede ser diferente. Puede ser para mí, si me preguntan a mí, yo tengo el valor de la excelencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el valor que puede estar sustentando esa creencia? La disciplina. La disciplina, muy bien. La honestidad. La honestidad puede ser.
¿Se entiende entonces con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que estamos queriendo buscar? La creencia limitante, si yo lo único que quiero es, no, yo quiero sacarme esta creencia de encima, me la quiero sacar de encima, me va a seguir y me va a seguir por donde vaya, y cuanto más la pelee, más me va a seguir por donde vaya. Entonces, lo que necesito es entender cuál es el valor, y es absolutamente positivo, que viene a sostener esta creencia, que viene a apoyar. El tema es que muchas veces esa creencia apoya el valor de una manera que nos limita, en vez de que lo consigue, ¿no? Que lo satisface. Entonces, fíjense que el sentido de todo esto es un tema además, chicos, que yo doy en el máster, ni siquiera en el practitioner, es un nivel súper arriba en el que estamos, así que espero que sigamos pensando entre todos mucho porque es un nivel, estamos volando alto. La creencia tiene un sentido a través de los valores, cobra sentido gracias a los valores. Es decir, las creencias existen porque hay cosas que valoramos en la vida. Entonces, si no somos conscientes de cuál es el valor por detrás de la creencia limitante, lo único que vamos a hacer es negarnos a nosotros mismos nuestros valores. Y adivinen qué pasa. Esa creencia persiste. Y lo único que voy a hacer es luchar contra esa creencia. Vamos a hablar de una creencia que escucho que se nombra bastante en alguno de estos cursos, ¿no? En este contexto. Vamos a hablar, por ejemplo, de la creencia sobre el dinero. Muchas veces tiene mucha gente la creencia de que el dinero es malo, ¿no? Tenemos lamentablemente el germen en Latinoamérica de creer que la gente que tiene plata es mala o, ¿no? Como esas cosas que por ahí en otras culturas no existe tanto. Entonces, si yo creo que el dinero es malo, ¿cuál puede ser el valor por detrás? Porque hasta que no descubre el valor, esa creencia va a seguir internamente dando origen a ciertas conductas. ¿Cuál puede ser el valor? Si hubiera sido separación familiar, ¿no? Por ejemplo, ¿otro? Problemas familiares. Problemas familiares, muy bueno. Muchas veces el dinero genera problemas familiares y entonces yo termino adoptando esa creencia. Fíjense, tal cual, de un evento, por ejemplo, hubo problemas familiares por temas de dinero, genero la creencia, la generalización de que el dinero es malo. Fíjense cómo vamos internamente a nivel inconsciente construyendo nuestras creencias. ¿Dijeron otra por acá? Honestidad. La avaricia, por ahí, la avaricia, por ejemplo. Como para mí la avaricia es un disvalor y yo valoro, no sé, la generosidad, por ejemplo. Entonces digo, no, porque quizás conocí a una persona que tenía dinero que era avara y entonces generalizo a partir de un evento percibido en el entorno una creencia y genera una creencia. Hasta que yo no descubro cuál es el valor que apoya y que sostiene a mi creencia, esa creencia va a seguir estando. Entonces tenemos que entender que la creencia limitante no es más que una generalización disfuncional sobre un valor. Y ahí ya entonces reencuadramos el concepto de creencia. ¿Sí o no? Porque si no parece que fuéramos tontos. ¿Por qué tenemos creencias limitantes? No, qué tonto que soy, tengo creencias limitantes, me tengo que sacar estas creencias limitantes. No, yo cuando escucho por ahí, yo he acuñado el término coachanta, ¿no? En mi país, chanta es alguien que vende humo. Decimos vender humo, no sé, sigo diciendo regionalismo, pero que vende humo es como que miente o que dice cosas fáciles, como, bueno. El coachanta para mí es ese que te dice, tú puedes. Y vos le preguntás, ¿cómo? Ah, no sé, pero tú puedes, ¿no? No sabemos de dónde, pero ese motivador que nos dice, dale, vos podés. Yo pregunto, dale, bueno, ¿cómo? Vos podés. Bueno, es esto. Hasta que no tenemos los recursos de integrar en nosotros mismos el sentido de nuestras creencias, que son nuestros valores, lo único que vamos a hacer es pelearnos con nosotros mismos. Y eso, chicos y chicas, digamos, en ese tipo de batalla uno siempre pierde. Porque si lucho contra mí misma, no hay forma que gane. O gana una parte de mí o gana la otra, pero siempre hay una que pierde. Entonces lo único que puede pasar es que estemos en conflicto con nosotros mismos. Necesitamos aprender a valorar nuestras creencias limitantes. Y en todo caso entender que hay un valor que las sostiene y generar una creencia más funcional con respecto a ese valor. Una creencia más flexible con respecto a ese valor. Por ejemplo, la excelencia, la disciplina, la honestidad, ¿no? Una creencia más flexible que se traduzca en conductas más funcionales para apoyar ese valor. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí? Bien, buenísimo.
Las creencias determinan el significado que le damos a la realidad. Esto lo teníamos ya en el anterior cuadro de la epistemología. Determinan el sentido que le damos. Yo tengo una historia que cuento mucho, ahora va a quedar grabada, así que no sé si la voy a poder seguir contando, pero la voy a contar, se las voy a regalar en este momento. Ahí, que en realidad no es mía, por supuesto, a mí me gusta mucho contar historias y anécdotas, se la robo a un gran mentor que es Robert Dills, que es el creador de la PNL de tercera generación, que dice que había una historia de dos hermanos gemelos. ¿Conocen la historia de los gemelos? Los gemelos los gemelos emprendedores, ¿no? Se las cuento. Había dos gemelos emprendedores que hacían todo juntos constantemente, es decir, uno emprendía algo y el otro lo acompañaba, y así con cada uno. Entonces habían tenido una vida con muchos emprendimientos, muchísimos de ellos exitosos y muchísimos de ellos no tanto. Un día un entrevistador quiso conocer el secreto del éxito del emprendedurismo detrás de estos gemelos y quiso entrevistar a cada uno por separado, porque dijo, ya que hicieron toda la vida todos juntos, yo quiero saber la historia del éxito de cada uno por separado. Entonces entrevistó al primer gemelo. El primer gemelo era un gemelo muy entusiasta. Entonces le preguntó, bueno, ¿cómo es tu historia en el emprendimiento, con los emprendimientos? Dice, mi historia es fantástica, dice, porque cada vez que me fue mal, después me fue bien. Y después capaz, después de un tiempo me empezó a ir mal, pero más allá de eso, después de un tiempo me empezó a ir bien. Así que en el fondo, siempre que me va mal, después me va bien. Mi historia con el emprendedurismo es fantástica. El otro gemelo, cuando fue entrevistado, era un gemelo no tan entusiasta. Y ante la misma pregunta del entrevistador, respondió, la verdad es que mi experiencia con el emprendimiento es fatal. Porque a mí siempre que me fue bien, después me fue mal. Y siempre que me fue bien, después me terminó yendo mal. Así que en el fondo, cada vez que me iba bien, igual después me iba mal. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Depende de cada uno. Exactamente. Lo que le da El significado. El significado. Las conclusiones que sacamos a partir de los eventos. Qué lindo aprender a ser más conscientes de las conclusiones que sacamos ante los eventos. Y la mayoría de las conclusiones que sacamos ante los eventos, episodios de nuestra vida, no son conscientes. Entonces estamos acá para aprender a concientizar al menos algunos y hasta, si me dan un ratito, cambiarlos. ¿Quieren? Vamos. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos, bien, bien. Menos mal que si me dicen mal, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, no? Tipos de creencias. ¿Cuáles son los 3 tipos de creencias? Esto es un abordaje también del mismo autor que les mencioné antes, Robert Dills, que dice que hay 3 tipos de creencias. ¿Es posible? La pregunta es, lo que vos querés, ¿es posible? Depende. Depende de quién, no de qué, de quién. Pero depende. Mi pregunta no es depende de qué, es depende de quién. Fíjense pensar así. Sí, ¿quién lo dijo por acá? ¿Por acá? Depende de ti, pero también depende de qué tan factible puedes hacer, ¿no? O sea, porque puede ser una idea loca, no sé, o sea, irte a Marte, por ejemplo, con toda tu familia. Bueno, parece que ya es posible. Con toda tu familia. Eso no sé. Dale un par de años a la humanidad y capaz que sí, si no nos encargamos de romper el planeta antes, entonces, a lo mejor, ¿no? Ya mira, ponte ir de destruirlo. El 2020. Claro, sí. Bueno, no sé si 2020. Ahora, eso quizás ahí tenés que ver mi charla anterior sobre objetivos y cómo formularnos objetivos realizables. Pero tiene sentido lo que estás diciendo, tiene absolutamente sentido. Me refiero a la charla anterior con eso, a un link ahí para ir a la charla anterior. Ahora, esto de es posible. Por ejemplo, ¿el hombre puede volar? ¿Es posible que el hombre vuele? Bueno, el que inventó el avión dijo que sí, que el hombre podía volar. El tema es aprender el cómo. El tema es salir de los marcos del límite del problema. ¿Sí? Como decía Einstein, todo problema debe ser resuelto en un nivel superior a aquel en el que fue creado, ¿no? Entonces, ¿es posible? Es la pregunta. La otra, ¿tú puedes? Acá en argentinismo, ¿vos podés? ¿Vos podés? ¿Podés? ¿Vos? Yo no te digo si es posible, yo te digo, ¿vos podés? ¿Crees que podés?
Y acá de vuelta, Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Porque algo muy importante con respecto a las creencias es que, chicos y chicas, son incomprobables. Si no, no serían creencias, serían descripciones de la realidad desde un lugar de noticia o de algo científico, ¿no? La creencia no es comprobable. Y por eso es irracional. Si no, no es creencia. Si no, es hecho. Es un hecho, no una creencia, exactamente. Entonces, lo característico de la creencia es que es incomprobable, ¿sí? Por eso, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, porque es incomprobable, ¿sí? Y vamos con la tercera, ¿te lo mereces? Ojo acá, porque cuando estamos como en círculos tratando de modificar conductas, justo otra de las charlas también es sobre conductas. Cuando tratamos de modificar conductas, muchas veces hay una creencia encubierta, inconsciente, sobre el merecimiento. Volvamos al tema del dinero que hablábamos antes. ¿Me lo merezco o no me lo merezco? ¿Puedo yo? ¿Es posible? Sí, para otros, para mí no. Otros pueden, yo no puedo. ¿No? Es muy típico eso. O el deporte. Bueno, otros pueden, yo con el deporte no, yo soy malo. Hay otra gente que puede, pero hay gente que puede. Sí, pero ellos pueden, yo no puedo. Yo no sirvo, exacto, yo no sirvo. Entonces, cuando la persona habla, yo ya escucho sus creencias. Me paso 10 minutos con ustedes, menos 5, yo ya escuché varias creencias, seguro. Si charlamos, ¿sí? Porque en el fondo me van a estar respondiendo sobre si creen que algo es posible, si creen que ustedes pueden algo, o si ustedes creen que se merecen algo. Por eso decimos que desde el constructivismo, la epistemología de la PNL, que la percepción es proyección. Nosotros proyectamos hacia afuera lo que creemos. Por eso también esta frase, lo que crees, creas. La fábula de los gemelos, no fábula porque no hablan animales, en las fábulas hablan animales, es el cuento de los gemelos. Bueno, no sé, capaz que había alguno. Entonces esto, ¿no? Qué importante darnos cuenta de que probablemente cuando algo no funciona en nuestra vida, cuando algo gira en círculos, hay alguna creencia que tiene que ver con estos tres tipos que anda dando vueltas y no está siendo resuelta. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Sí? ¿En su propia vida les parece que tiene sentido? Porque si no, ¿para qué estamos acá, no es cierto? Si no le empezamos a dar sentido a nuestra propia vida, es una charla más y queda en un cuaderno, ¿no? Acá. Las creencias limitantes, entonces, y venimos hablando un poco de esto, contienen asunciones y presuposiciones no dichas que las hacen más difíciles de identificar y desafiar. Vamos a agarrar algunos ejemplos y acá voy a responder a tu pregunta. Ahí. Algunos de los ejemplos que trajeron, ¿no? Que me gustaron. Las creencias limitantes contienen asunciones y presuposiciones. Una presuposición es justamente una afirmación que le da sentido a la frase y no está dicha. Justamente una presuposición. Yo digo, bueno, cuando vengas mañana te voy a decir cuál es la presuposición ahí, que la persona va a venir mañana, ¿no? Pero no se habla sobre esa presuposición. La frase toma sentido gracias a que hay una presuposición que no está en discusión, ¿sí? O cuando el año que viene pase tal cosa, yo estoy presuponiendo que eso va a suceder, ¿sí? Entonces, para darle sentido a la frase, yo tengo que creer que eso es cierto. Bueno, eso es una presuposición y no se está discutiendo. Las creencias tienen ese tipo de formato, ese tipo de estructura. Hay una presuposición no dicha que no se está cuestionando. Vamos a dar ejemplos. Bueno, no, todavía no. La mayoría de las creencias que rigen nuestras conductas son inconscientes. Esto lo venía diciendo hace un ratito. ¿Cómo modificar creencias limitantes? Ahora sí, acá. Toda creencia tiene una intención positiva, lo mismo que con las conductas. También en una charla que por ahí tengo dando vueltas de PNL, también en este querido espacio, las creencias tienen una intención positiva. ¿Cuál es la intención positiva? A partir de todo lo que venimos conversando. ¿Cuál era la intención positiva? ¿Resguardar qué? Los valores, exactamente. Entonces la intención positiva es de resguardo de un valor. Es de mantener vivo un valor. La manera de modificar las creencias limitantes es pasar del por qué al cómo.
todas las creencias limitantes se generan, a ver, voy a volver acá, del por qué al cómo. Todas las creencias limitantes se generan cuando de repente hubo un cómo que no fue resuelto, quedó abandonado en el tiempo y se volvió estático. ¿No? El cómo no resuelto se rigidizó y de repente se generó la creencia de no se puede, yo no puedo o no me lo merezco. ¿Sí? Entonces, de repente, si yo me puedo responder cómo hacer algo, ya diluyo esa creencia. Vamos a trabajarlo con ejemplos. Creencia, por ejemplo, un tipo de creencia, una creencia muy común en muchas sociedades, lamentablemente, es peligroso mostrar mis sentimientos. Esa creencia limitante que nos rigidiza, que nos separa del otro, ¿no? Que nos abstrae, que nos deja en un individualismo que termina doliendo. Es peligroso mostrar mis sentimientos. Entonces yo pregunto como coach, ¿por qué? Pero ojo, atente acá. Esto no es un porqué histórico, sino un porqué de cuál es el motivo y cuáles son las razones que tenés para decir eso. No, ¿qué te pasó en tu vida para decir eso? No hacemos historicismo acá, eso se lo dejamos a otra gente. Nosotros decimos por qué en el sentido de entender las razones y la estructura más profunda que está por abajo de ese postulado. De hecho, me están mirando mis alumnos, van a decir, pero ¿cómo? Vos me dijiste que en la PNL no se pregunta por qué. Sí, salvo cuando hablamos de creencias. En la PNL se pregunta cómo, se pregunta para qué, cuándo, de qué manera. No se pregunta por qué, salvo que hablemos de creencias. Y entonces me está hablando a mí un cliente de creencias, me da esta creencia, me dice, es peligroso mostrar mis sentimientos. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué? Y me dice, acá, me dice, porque me pueden lastimar. Esa es la presuposición encubierta. No está dicha, pero la sostiene a esa creencia. ¿Por qué es peligroso mostrar mis sentimientos? Porque me pueden lastimar. Y ahora viene el momento del reencuadre de esa creencia limitante. Ahora viene el momento de superar esa creencia limitante. Y es preguntando cómo. Acá decimos la intención positiva es protección, ¿no? Me pueden lastimar. ¿Cuál es la intención positiva? Decíamos antes, toda conducta tiene una intención positiva. La intención positiva acá es proteger, ¿bien? Yo le pregunto, ¿cómo puedo mostrar mis sentimientos? ¿Cómo vos podés mostrar tus sentimientos y al mismo tiempo mantenerte a salvo? ¿Cómo podés mantener tu intención positiva, que es de protección, modificando la conducta, que es mostrar los sentimientos? ¿Cambiando el valor? ¿Perdón? ¿Cambiando el valor? O sea, El valor sería la intención positiva, la protección o la seguridad. No, me refiero a la reprogramación, la haría cambiando el valor. No, porque vos dice al mismo tiempo mantenerte a salvo, es decir, al mismo tiempo protegiéndote. Vos al revés, lo que estás buscando es otra manera de proteger ese valor que no te limite. ¿Me explico con esto? Es una manera de sostener el mismo valor, pero que no sea limitante para mí. Al revés, que me dé más alternativas. Porque evidentemente eso es una creencia limitante, porque me aleja de gente a la que me gustaría acercarme probablemente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es limitante. Si vos sos feliz no mostrando los sentimientos, genial. Ahora, en algún sentido, en algún momento, eso no te va a hacer feliz probablemente. Esa es mi creencia al menos. Y no creo que sea limitante la mía, así que me la dejo. Esta me la dejo puesta. Es peligroso mostrar mis sentimientos. ¿Por qué? Pregunto. Presuposición encubierta, me da la respuesta. Porque me pueden lastimar. Entonces yo encuentro la intención positiva, que es de protección, de resguardo puede ser, ¿sí? Entonces le digo, ¿cómo? Cambié del por qué al cómo. ¿Cómo podés mostrar tus sentimientos mientras te proteges, mientras te cuidas, mientras te mantienes a salvo? Y de repente la persona piensa algo que nunca pensó. Porque creía que eso era rígido, que protegerse era no mostrar los sentimientos. Y fíjense que la creencia es siempre sobre alguna conducta. No es sobre la nada, es sobre alguna conducta de otro, de mío, sobre conductas, sobre el mundo del intercambio, ¿no? De los eventos. Sí. ¿Es obligatorio que la persona encuentre el cómo? ¿Qué pasa si alguien le dice el cómo? Ah, muy buena pregunta. Mira, nosotros en PNL decimos que
Te voy a responder con una frase que nosotros usamos, que me gusta mucho, que se la roba una gran querida amiga, Deb Brandy, que es también una mentora, coach y trainer PNL, que dice, no sé a quién se la robó, pero yo se la robé a ella. Dice, si los consejos son pagos, es counseling o psicoterapia o counseling, ¿no? Si son gratis, son solo eso, consejos, sugerencias. Y si sirven, son un milagro, ¿no? Porque probablemente el consejo que yo te pueda dar tiene más que ver conmigo que con vos. Tiene más que ver con mi propia historia, con mis propias creencias que con las tuyas. Entonces no sirve que yo te diga el cómo, sirve que vos encuentres el cómo. El proceso de coaching es un proceso en el que vos despertás tus propios recursos, no te los despierto yo. Porque yo voy a despertar en todo caso recursos que tienen que ver conmigo, no con vos. Como decíamos antes, toda percepción es proyección. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Bien cómo? Determinan... esto ya lo puse, ya lo dije, ahí va. Vamos a... Bueno, antes de esto, me gusta. Vamos a trabajar con las que ustedes me propusieron hace un ratito. A ver, ¿alguien tiene una limitante? Pues si no, voy con las chicas que tan valientemente hablaron. ¿Alguien tiene alguna limitante que quiera compartir? Sí, acá, ahora de repente empiezan a salir así. Quieren sesiones de coaching. Vamos, que aprovechen lo que es gratis. Vamos. Vamos, aprovechar el milagro, dale. Pará, que estaba con él, pará. Ahí voy. No tenemos, ahora. Mi creencia sería, Sí. si hay mucha bulla a mi alrededor, no puedo concentrarme, o no puedo ignorar. O sea, es una creencia que tiene base, por supuesto, conductual. En todo caso, ahí es, ¿qué es más funcional? Porque podríamos trabajar con creencia. Ahora, ¿qué es más funcional? ¿Trabajar sobre la creencia o trabajar sobre la conducta? Sobre el estado, sobre el recurso de la concentración. Quizás para vos, antes que ponerte a cambiar toda una creencia, es más fácil encontrar el lugar en donde vos te puedas concentrar bien, o encontrar la manera, ahí sería el cómo, de concentrarte en ciertos ámbitos, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. A veces necesitamos abordar la conducta y no la creencia, porque es como de repente venir con, no sé, con un martillo a querer pisar, no sé, una hormiga, ¿no? Matar a una hormiga. De repente, no matemos hormigas igual, pero de repente si yo quiero pisar un bichito, ¿no? Porque tengo miedo que me pique y vengo con un martillo o vengo con un pelotón, un hacha, es demasiado. Es demasiado. Entonces, no nos metamos con la creencia, ahí metámonos con el recurso, con la conducta. ¿Sí? Muy bueno, gracias porque me dio pie a hacer esta aclaración. Acá tenía dos más, acá. Primero veré una y después otra, ahí voy. Usted habló de... Trátame de vos o de tú, si no me siento vieja, sí. Usted habló del tipo de creencia. Está bien, ya está, me ven. Pensé que me había teñido. No, mentira, igual no me tiño. El tipo de creencia, si es posible, tú puedes, te lo mereces. Cuando uno tiene el ser exitoso, por decirte, uno sabe que es posible y que tú puedes, pero la palabra de tú te mereces a veces es tu limitante. Mira, si yo estuviera en una sesión de coaching diría, ¿quién es uno? ¿Sos vos? Yo. Uno no vino. ¿Está uno por acá? No, estás vos. Así yo puedo. Exacto. Porque fíjense que si no hablamos de las creencias de los otros y las mías, no, están bárbaras ahí, son todas súper potenciadoras. Entonces, si vos me decís, tu éxito, ¿vos te mereces el éxito? Te pregunto yo a vos. Parte sí, pero todavía me falta esforzarme más para poder ser. Entonces ahí tenés el valor del esfuerzo. Y tu creencia es que no se esfuerza, no merece éxito. Esa es tu creencia. ¿Se dan cuenta cómo opera el coaching? Ahí, te saqué la creencia. Tu creencia es, tu valor es el esfuerzo. Vos decís, tu creencia dice, quien no se esfuerza no merece el éxito. ¿Tiene sentido esto para vos? Sí. Bueno, tendríamos que trabajar. Si hay algún tipo de éxito sin tanto esfuerzo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta lo que acabamos de hacer? En un caso práctico. Yo no le pregunté nada antes, no sabía nada. Sí, ahora sí, tu turno. Yo digo decir, esa, bueno, la que es un poco típica, ¿no? Dentro de la interacción humana, ¿no? Pero digo, entre hombres y mujeres, no me acerco a él, o chicas, no me acerco a ella, no me acerco a él porque soy tímido, ¿no? O tímida, según corresponda.
Sí, por supuesto, Eso hay un montón de como- creencias. ¿cómo Ahí lo- también está todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Esa es otra creencia, ¿no? Ahora, sobre si dice soy tímido, es una creencia, a ver si la encuentro, es una creencia sobre, no puedo chicos, bueno, sobre el es posible, yo puedo, o, bueno, no lo encuentro, después, ¿te acuerdan? Eran tres, es posible, tú puedes o te lo mereces. Muy bien, ahí está, yo en realidad estaba todo preparado, no quería que anduviera para que usted me la dijera, pero el punto es este. La pregunta acá no es si es posible, sino si vos podés. Si vos me decís soy tímido, ¿cuál es la creencia encubierta? Que vos no podés hacerlo. ¿Sí? Porque es el impedimento. Es decir, si yo te digo, ¿qué te lo impide? Si vos decís, yo no puedo, ¿qué te lo impide? La timidez. ¿Me explico? Puede ser vergüenza, puede ser miedo, para él es timidez. Inseguridad. De vuelta, acá está esto de que el coach no imponga el contenido personal. Vamos a hacer algo rapidito antes de que me echen porque quiero regalarles a necesito un voluntario. ¿Cuál era la respuesta anterior ¿La respuesta? a cómo mostrar tus sentimientos? Yo dije, el slide decía, ¿cómo podés mostrar tus sentimientos y al mismo tiempo mantenerte a salvo, resguardarte? Que es justamente sosteniendo la intención positiva. ¿Qué respuesta le dio? No sé, es en la casuística del caso personal me va a decir, y bueno, quizás yendo de a poco y mostrándolos de a poco, o eligiendo mejor con quién, digamos, no es una cuestión de todo o nada, sino que a algunas personas les puedo mostrar mis sentimientos y a otras no. ¿Me explico? Sería No más es, subjetivo esa respuesta. todas las respuestas van a ser subjetivas. De hecho, la PNL es el estudio de la experiencia subjetiva, no es una generalidad. Por eso tampoco es ciencia, y acá está mi respuesta para todos aquellos detractores. No es ciencia porque basamos nuestras respuestas en la persona que tenemos al frente. La ciencia, en cambio, generaliza. Por eso no es ciencia la PNL y no nos interesa que lo sea. Si fuera científica, dejaría de ser PNL, porque buscaría respuestas generales y nosotros buscamos la respuesta particular. Así que ahí tienen la respuesta, todos los detractores queridos de la PNL. Esta es la respuesta, no nos interesa ser científicos, nos interesa la persona que tenemos al frente. Pero si no es ciencia, ¿qué es? Es una disciplina que es un estudio de la experiencia subjetiva, es esto lo que dije antes. Es un estudio, es una disciplina. ¿Sí? Le dicen pseudociencias por ahí, tampoco. No tenemos el interés de ser científicos, porque no generalizamos justamente. Decimos que toda generalización es un obstáculo, es una limitación. Bueno, un voluntario. Así me levantó la mano, tenía ganas de cambiar la herencia. Vení, un aplauso para el voluntario. ¿Nombre? Carlos. Voy a dejar esto por acá. Voy a hacer rapidito esto. Mamá de Carlos, acá lo tenemos a Carlos. A ver, Carlos, ¿alguna vez hiciste PNL? Varias veces en la mañana, bueno, no sé si se llama PNL, pero yo escucho el plan de Tony Robbins. Yo ya antes, informalmente, antes que empezara la charla, estuve diciendo un poquito. Después si querés charlamos en el break de si es PNL, si no es PNL y todo esto. Para los fines prácticos, cierto acercamiento con este tipo de disciplinas tenés. Sí, Bien. Prácticamente con lo de ahí. Y Ok. últimamente con la meditación. Ok, bueno, no es PNL, pero está bien, es una cuestión de flexibilidad con disciplinas diferentes, alternativas. Claro. Bueno, ¿cuál es tu creencia limitante? ¿Querés compartirla o preferís no? ¿Cuál es la que, porque me levantaste la mano de una manera que ya debes tenerla? La debes tener ahí bien identificada, ¿o no? Mira, Una vehemencia. yo tengo un miedo así terrible. Terrible es el miedo, a ver. Terrible. Es el miedo a los malditos perros. ¿A qué? A los perros. Ay, pero es que un miedo no es una creencia, es una experiencia. Me mordieron acá con Ah. el trasero y... Mirá, en el break te puedo hacer una cura de fobia, también, no importa, te la doy gratis por esa vehemencia que te hizo subir acá, pero el tema es que el miedo no es una creencia, es una experiencia. Es una experiencia. ¿La creencia cuál sería? Por ejemplo, los perros son malos. O todos los perros muerden. ¿Se entiende la diferencia? Hay que hilar finito, hay que ser buen coach también para darse cuenta de la diferencia. No es una creencia, es una experiencia. ¿Tenés una creencia limitante que quieras trabajar? Que no sea el miedo porque no es una creencia. Bueno, otra creencia que tuviera es más o menos hablar con así, una muchedumbre de personas. Eso de vuelta es otra experiencia. ¿Cuál es la creencia limitante? Una creencia que vos digas se formula en términos de afirmación. Esto es así porque, esto significa que, o a mí me pasa esto porque, o yo no puedo porque, o no se puede porque, o no me lo merezco porque, lo que veníamos diciendo antes. No puedo viajar a otros países porque tuve experiencias
cuando viajé a otros países con mis padres. Ok, entonces la creencia es... ¿Cuál es la creencia ahí? En sí, no puedo viajar a otros países. No, Ese ¿y qué te lo impide? ¿Te gusta? No me gusta prácticamente. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Querés que te guste? Sí, quiero que me guste. Entonces sí te gusta probablemente. Lo que no te gusta es algo que tiene que ver con eso. Claro, o sea, ¿Qué es lo que tiene que ver con eso que no te gusta? Quiero viajar, Ujú. pero a veces me limita por el tema económico. O sea, vos, a la creencia sería necesito más plata para poder viajar, si no tengo plata no puedo viajar, algo así. Más o menos porque... A ver. Mi historia es como... Yo vivo en Ica. Yo soy de Ica y para venirme acá a Lima es un gran paso. O sea, la creencia es Y sin plata no te lo digo rápido, no porque te Claro. quiera imponer mi experiencia subjetiva, Claro. sino porque me están diciendo que tengo que cortar. Pero mientras tanto es, ¿la creencia cómo sería? ¿Cuál sería específicamente? ¿Sin plata no se puede no viajar? quiero gastar demasiada plata. Esa es mi creencia. No, eso es tu deseo. No es una creencia. ¿Se dan cuenta? Porque fíjense cómo las creencias empezamos a ir... ¿Por qué? ¿Por qué damos tanta vuelta? Porque son inconscientes. Esta es la realidad de una sesión, no es todo, toma mi creencia. No, no es así. La persona viene y empieza a dar vuelta porque es inconsciente la creencia. ¿Cuál es la creencia? Sí, ¿cómo se llamaba? En sí no quiero gastar mucho dinero. Bueno, pues eso es un deseo de lo que querés o lo que no querés. No es una creencia. ¿Cuál es la creencia? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Me lo merezco o no me lo merezco? ¿Cuál es la creencia? ¿Puedo o no puedo? O sea, no puedo viajar a otros países. Aún ¿Por qué? Se me viene. ¿Por viene. qué? No puedo viajar, o sea, porque ¿Por no qué? no le quiero gastar demasiado dinero a mis padres. Entonces no querés, no es que no podés. No, es la pobreza. Prácticamente Es la pobreza. ¿Cómo es a ver cuál es la creencia? Lo que pasa es que yo no se la quiero decir porque andás a saber cuál es su creencia, ¿no? Pero estoy buscando. Lo que pasa es que si tuviera una sesión, si tuviera media hora más, te lo pregunto un rato No más. quiero sentir mal a mis padres. Ok. No, ahí sí llegamos a un lugar donde sí puede haber una creencia. Él dijo, no quiero hacer sentir mal a mis padres. ¿La creencia cuál sería? Si viajo, mis padres se van a sentir mal. El valor detrás de esa creencia es, quiero a mis padres felices, probablemente, o Sí. el que sea él, el que diga él. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un ejercicio así rápido antes que me mate. Ya vamos, chicos. Vamos, entonces, esto sí te voy a pedir que lo hagas así como, pero intensamente, ¿ok? Bien, te voy a pedir que te pares acá. Mira con una cara, Carlos, no te voy a hacer nada, no te preocupes, al revés. Bien. Conéctate con esta creencia limitante. ¿Cierro los ojos? Sí, si te sirve, sí. Esta creencia limitante. Que dice cómo es la afirmación concretamente. Si viajo, mis padres, ¿qué? Se van a sentir muy mal. Ahí va. No Si viajo, quiero- mis padres van a sentir muy mal. Si viajo o si hago otras cosas, mis padres se van a sentir muy mal y muy decepcionados de mí, Ok. muy tristes. Ok. Podríamos andar un montón si fuera una sesión de coaching, pero nos apremia el tiempo. Así que conéctate con esta experiencia específicamente de esta creencia y decime si tiene color esta experiencia que ves. Si no tiene color y es en blanco y negro, decime si tiene sonido, si tiene un volumen fuerte, si lo tiene, o si es un volumen bajo. Decime todo lo que encuentres de características. Yo no te las voy a nombrar todas, sino vos decime lo que aparezca. Si las imágenes que te vienen alrededor son grandes o son chicas, si tiene brillo, si no tiene brillo, si tenía sonido, por ejemplo, si es un sonido cerca o lejos. Todas las características que vos me puedas decir, no te las voy a nombrar todas, pero vos decime las características que puedas encontrar. Un carro, todo es... No importa lo que ves y lo que escuchás y lo que sentís, sino cómo lo ves, escuchás y sentís. ¿Tiene movimiento? ¿No tiene movimiento? Sí, ¿Tiene movimiento? Tiene movimientos, todo. En sí todo es medio, sí, medio oscuro. Medio gris. Medio gris. Ok, vamos a quedarnos solamente con esta, que probablemente sea lo que nosotros llamamos la submodalidad dominante. Vamos a dejar acá esta creencia un pasito para atrás, Carlos, y la vas a dejar ahí. Ahí, ¿la ves y la escuchás? Mira, abrí los ojos ahora, la vas a dejar ahí, y vos estás afuera, ¿ok? Esa es tu creencia limitante. Quiero que la veas y la escuches y no la sientas, simplemente que vos te sientas acá parado en este lugar, la veas y la escuches ahí adelante. Quedó ahí la creencia y vos estás acá conmigo, ¿verdad? Ok, desconectate más de esa creencia porque quedaste medio adentro. Esto se llama calibración en PNL, ¿no? Bien, ahora sí, afloja, quedó ahí. Sí. Bien. Vamos ahora, otra creencia. ¿Algo? ¿Vos crees en Papá Noel? Más o menos.
¿Crees? Sí, ya le spoileé la historia de Papá Noel, el típico que todavía creía. ¿Cómo decepcionar gente en 45 minutos? Bien. ¿Crees? Espero que no, porque si no te lo spoileé. No crees. ¿Pero en algún momento creíste? Sí, por supuesto, hasta le escribí una cartita. Ah, bien. En algún momento creíste y dejaste de creer. Sí. Ok. Vas a ubicar ahí esa creencia ahí al frente. ¿Sí? Lo mismo que hice acá. Lo mismo que hiciste ahí, pero en vez de entrar, la vas a... No entres. En vez de entrar, la miras de afuera. Fíjate si tiene color, si no tiene color. ¿Sí? Sí, de color rojo. Ah, ok. Bien. Sí, fíjate si tiene sonido, si no tiene sonido, temperatura o lo que sea que te aparezca. No te voy a ir diciendo todas lo que nosotros le llamamos submodalidades por una cuestión de tiempo, pero todo lo que a vos tenga como características fuertes que vos digas, mira, me llama la atención que es de tiene tal característica. Me dijiste rojo, ¿esa es la que más te llamó? Sí, demasiado. Bien, Fue rojito, bien. lo gordito y todo eso. No es casual, y esto no me la quiero tirar de buena coach, pero bueno, no es casual que yo dije que antes era la submodalidad dominante, el tema del color. Esa es oscura, esta es súper roja, ¿no? Sí. Quiero que ahora le transfieras a esos colores oscuros este rojo. Esa imagen de esa creencia, de ese Carlos viviendo esa creencia, que era de colores oscuros y grises, dijiste, que ahora los hagas totalmente rojos, demasiado rojos, como dijiste recién. Ya. Ya. Bien, exactamente iguales. Y todas las características, si tiene sonido, cómo es el sonido, si hay temperatura o algún aroma de algo, todas las características se las transfieras. Sentimientos. Sentimientos también puede ser. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, cuando ves de afuera y escuchás de afuera esa creencia limitante, ¿hay algún cambio? Alegría. Demasiada alegría, todo más bonito. Ok. Bien, vamos a dejarlo por ahí por ahora. Vamos a hacer un pasito acá al costado. Ya me voy, no me echen. Vamos a implantar una nueva creencia. ¿Qué creencia te gustaría tener en vez de aquella que ya no te genera lo mismo? Que lo que yo haga... La creencia, sí, a ver. Lo que yo haga no haga sentir mal a mis padres. Ok. Eso. Que lo que yo haga, No le haga sentir mal a mis padres. no, ¿cómo sería la creencia en términos positivos? Que le haga... Déjenlo a él, que es su experiencia subjetiva. A ver, ¿cómo sería esta creencia nueva que vendría en lugar de la anterior? Lo que yo haga, ¿qué puede ser? Le haga sentir feliz a mis padres. Ok, todo lo que yo haga va a hacer sentir feliz a mis padres. ¿Eso querés que sea tu nueva creencia? No, pues la contradicción, no. No, es contradicción con esa creencia, pero si no la tenés más ya no contradice nada. Entonces sí quiero... Bien, que lo que quiero vos... sentirme feliz. Ahí va, me gustó mucho más, pero no te lo quería decir. Entonces, lo que yo haga me tiene que hacer feliz a mí y a nadie más que a mí. ¿Puede ser eso que decís, vos decís, me quiero sentir yo? Sí. Yo, esto, ahí, bien. Entonces, esa es tu creencia, fíjate. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la escuchás? ¿Y cuáles son las sensaciones de esa nueva creencia? Alegre, viajar, Fíjate si tiene color, lo mismo de antes, si tiene color, si tiene sonido, cómo es el volumen, si lo tiene, si es constante, inconstante, si tiene movimiento, todo lo que puedas en características, si tiene brillo, si no tiene brillo. ¿Tenés? ¿Sí? ¿Sí? Decime alguna que te llame mucho la atención, que te atrape mucho. Alegría, demasiada alegría, brillante. Brillante. Inspirador. Ok, brillante. Bien. ¿Alguna creencia de la que vos tengas certeza? Déjala ahí por un ratito. ¿Alguna creencia de la que vos tengas certeza? Por ejemplo, no sé, todos los días, no sé, de día hay luz y de noche no hay luz, de noche hay oscuridad. ¿Alguna creencia que sea básica, absolutamente básica, que me puedas traer ahora a colación? Siento nervioso. Ay, ahora que ya estamos terminando. Una que sea como una certeza que vos tengas. No sé, por ejemplo, la Tierra es redonda. ¿Vos creés que la Tierra es redonda? No lo sé, yo creo que es plano. He visto un video. Bueno, entonces no, vamos con esa porque si no se me vale, no. De eso no te puedo hablar. Mira, PNL hasta ahí llegamos. Hipnosis, Gestalt, modelo sistémico, pero ya no más. Ah, ya. Que... Algo sobre lo que vos tengas. ¿Qué? ¿La fuerza de gravedad? A ver. La fuerza de gravedad mejor. ¿Sí? ¿Mejor? Bien. O sea, hay una ley de gravedad que indica que
Uy, nos ponemos científicos, estamos en el horno acá, se nos van a criticar. No, que todos los cuerpos son atraídos hacia la Tierra. Esa sería la fuerza de gravedad, ¿verdad? Esa es la fuerza de gravedad. Bien, bien. Colegio, bien. Entonces, te pido que pongas ahí esa creencia. La ubiques allá. Ya. La ves, la escuchás y tiene ciertas sensaciones o olores o gusto, algo. ¿Qué es lo primero que me podés decir como característico? Una de eso? flechita para abajo. No el contenido, Ahí va. sino las características, es decir, si tiene color, si tiene brillo, si tiene movimiento, si tiene sonido y si ese sonido tiene volumen o no, alto o no, si es constante, si es inconstante, si es agudo, si es grave, si hay olores, si hay sensaciones. Lo primero que te venga, lo primero. De esa flecha que me dijiste para abajo, Todo azul. todo azul. Sí. Ujú. Claro, todo azul. Como una pantalla azul. Ok. ¿Tiene brillo o no tiene brillo? Sí, demasiado brillo. Tiene, bueno, medio opaco. ¿Brillo? ¿Demasiado brillo o te veo opaco? Entre esos dos. Entonces, Ya, brillo. ¿tiene brillo o es intermedio? No sé. No, tiene brillo. ¿Tiene brillo? Sí, tiene ¿Seguro? Mira que recién me dijiste que es opaco. No te quiero, si no, después no me funciona el ejercicio y me va a salir mal el video. No, te lo sí, pido. sí. ¿Sí? Sí, o sea, Bien. Claro, Bueno. Tiene brillo. Azul. azul. ¿Alguna otra característica? Si tiene movimiento, si no. Bueno, un olorcito de arroz con pollo se me vino. Ay, que bueno, yo soy vegetariana, Está bien. pero está bien, no, Está bien, es tu porque experiencia sí. subjetiva. Lo que vas a hacer ahora es trasladar esas características a esta. Le vas a poner ese azul, ese olorcito a arroz con pollo. Mira, esto es rapport, chicos, esto que hace de cuenta que me gusta a mí también. Solo por empatizar con mi cliente. Trasladar todo, ese azul, ese brillo. El otro también tenía brillo, pero fíjate que sea el mismo. Azul, ya. ¿Sí? Sí. Ok. Ay, qué rico. Te pido ahora que entres a la nueva creencia con estas características. Es decir, quedó tal cual como era aquella. Ya, que sea igual que la de allá. En las características. No la flecha y todo esto. No el contenido, sino las características. El azul, el brillo, el olorcito. ¿Está? ¿Lo tenés? Sí, sí. Entra. A la nueva creencia. La nueva creencia que dice... ¿Cómo dice esta nueva creencia, Carlos? Que soy... me siento feliz con lo que yo hago. Eso, Y vivila. no depende de otras personas. Ok, Soy feliz. vivila vos con este color azul, con este brillo, con este olorcito a arroz con pollo. Lo tengo que vivir. Vivilo ahora, en este momento. Ves lo que ves, escuchás lo que escuchás, sentís lo que sentís, plenamente, intensamente. Del 1 al 10, ¿cuánto crees que esto es verdad? 7. Bien. Intensifica las características que me dijiste antes, el azul, el brillo, el arroz con pollo, todo lo que aparezca, intensificalo más. Ves lo que ves, escuchás lo que escuchás, sentís lo que sentís. Del 1 al 10. Me siento como si como si yo fuera un brillo azul. ¿Está Ok, bien? no sé si está bien, decime vos si está bien. Yo creo que sí. Bueno, del 1 al 10, ¿cuán cierta es esta afirmación para vos sobre tu felicidad? Sí, sí. ¿Sí? Sí, soy muy feliz. Muy bien, muy bien. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Vamos al medio. Vamos acá. Un aplauso, el valiente, el vehemente, me levantó la mano. Último, antes de cerrar. Te pido ahora, aflojá, aflojá, aflojá. Wow, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó mi cliente? Muy bien. Ahora te pregunto, si yo te digo la frase, si vos viajás, tus papás van a estar decepcionados. No, porque me hace feliz a mí. ¡Va! ¡Muy bien! ¡Bravo! Gracias. Gracias. Muchas gracias. A vos. Bien. Esta es la maravilla de la PNL. En el segundo que me queda, para que no me reten, nosotros en la PNL lo que hicimos hasta hace un ratito, antes, con las palabras, era trabajar sobre el mapa lingüístico. ¿Se acuerdan? El mapa, bueno, si vos me puede tardar más si lo busco. El mapa lingüístico. ¿Sí? Ahora acabamos de trabajar sobre el mapa sensorial. Por eso, chicos y chicas,
A mí me parece que la PNL es de los estilos de coaching más completos porque no trabaja solo sobre las palabras y los significados, sino también sobre la impresión de las experiencias en nuestra neurología. Entonces no trabajamos solamente con palabras, dialécticamente, preguntando, repreguntando y generando nuevos significados, sino también imprimiendo la realidad de otra manera. ¿Sí? Y como decía William James, cree que merece la pena vivir la vida y esa creencia ayudará a crear el hecho. Ahora, el cadáver, o el hombre que se creía cadáver. De repente, el médico tuvo una idea y dijo, yo a este paciente le voy a demostrar que no es un cadáver. ¿Y qué hizo? Le sacó sangre. Claro, un cadáver que no tiene el corazón sin funcionamiento no tendría sangre, no podría sacarle sangre, ¿no? Le sacó sangre y entonces el paciente lo miró, estupefacto. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Y se empezó a tocar, no lo puedo creer. Y ahora le dice el médico, ¿qué me dice? ¡Los cadáveres sangran! Muchas gracias.